Bienvenidos a Historias Contadas, pueden llamarme Kizuna. Hoy les narraré el siguiente capítulo de La Tierra Prometida, escrito por Henry Pontoppidan. Premio Nobel 1917. Capítulo 4. Páginas 39 a 45. El capellán Halstead había subido a su habitación, guardilla, espaciosa, silenciosa y solitaria, rodeada de un gran desván vacío, un pequeño mundo en sí mismo. A pesar del techo inclinado y de la escasa luz que penetraba por la única ventana, aquello tenía su encanto. Había una mesa escritorio, un sofá, un pupitre de caoba viejísimo, estantes llenos de libros, un sillón grande, pequeñas alfombras en el suelo y una cama detrás de un biombo. El aire corría allí fresco y aromático. El capellán era, en efecto, un fenómeno entre teólogos, no fumaba. En cambio, era un enamorado de las flores. En la ventana había muchos tiestos, y por la chambrana serpenteaba una hiedra de color verde claro. Sobre el sofá, entre dos grandes figuras de Lutero y Melanchthon, colgaba una pequeña colección de retratos de familia. Allí era de ver el padre del capellán, un señor alto, delgado, de aspecto elegante, que abotonado como un diplomático se apoyaba en una consola. Tenía un sombrero de copa en la mano y llevaba prendida en un ojal una banda ancha. A su lado, una fotografía de la madre, rodeada de una corona de siempre vivas amarillas. La fotografía era de los años juveniles de la señora Halstead. Estaba tan descolorida por el sol, que parecía como que a través de una neblina se distinguía una cabeza joven con un peinado alto y dos ojos grandes, brillantes, muy abiertos. Había, además, las fotografías del hermano del capellán, teniente de la guardia, un tipo joven y bello, de cara valiente y alegre, y de la hermana, esposa del cónsul general, un tipo fino, como un pájaro, una niña casi con los ojos nerviosos y una sonrisa enfermiza. Y allí, sentado a la mesa escritorio, estaba Manuel, el hijo mayor del consejero del estado Halstead, con las manos en las mejillas, envuelto en una bata de casa de color oscuro y disponiéndose a leer una carta. La carta era del padre, la había recibido el día anterior, pero por preparar la predicación había aplazado su lectura. Le contaba las acostumbradas y detalladas noticias sobre los acontecimientos familiares, que el hermano había asistido a un baile de la corte, que el cónsul general había celebrado su cumpleaños, que al pequeñuelo de su hermana le habían salido los dientes, etcétera, etcétera. La carta terminaba así: Como puedes figurarte, querido hijo, todos nos alegramos mucho de que sigas muy bien y te sientas contento en tu desierto, como tu hermano llama en broma a tu apartada residencia. Has elegido una bella y elevada vocación. Yo no niego nunca que hubiese preferido verte elegir un género de vida más acorde con nuestras tradiciones familiares y que no te alejases tanto de nosotros. De todo corazón, yo y todos nosotros te deseamos éxitos y bendiciones para tu importantísimo ministerio. Naturalmente es algo difícil para nosotros, que siempre hemos tratado con gente de nuestra condición y cultura, acertar a comprender la posibilidad de una inteligencia fructífera entre gentes de distintas condiciones y educación, de que repetidamente nos hablas en tus cartas y que tú, a juzgar por lo que dices, tratas de crear entre la gente y tú con quienes has elegido vivir. No niego que un trato espiritual satisfactorio bajo tales circunstancias, naturalmente fuera de los deberes religiosos, siempre ha sido para mí un enigma sin aclarar. Pero quizás se deba a esto, a mi desconocimiento de las circunstancias, y solo puedo repetirte que todos nuestros mejores deseos te acompañan en tu labor. Manuel leyó 2 veces, del principio al fin, el último párrafo, lentamente. Y a medida que iba leyendo, una sombra más densa cada vez iba cubriendo su cara.
Luego lentamente puso la mano con la carta sobre las rodillas y siguió sentado inmóvil con los ojos fijos en el suelo. De pronto se levantó y comenzó a pasear por la habitación agitando las manos. No, no, él no podía, no quería creer que el padre y los demás tuviesen razón, que todo lo que él tan felizmente había esperado y soñado fuese una pura fantasía. Y sin embargo, ¿no era la misma duda la que ahora le roía y torturaba? Él sabía que con toda su fuerza y voluntad había tratado de prepararse para su labor. Las numerosas cuartillas densamente escritas que había en el cajón de su escritorio podían dar testimonio de la incansable actividad con que él, día tras día, semana tras semana, se había preparado para sus sermones con la esperanza de que al fin consiguiera tener pendientes de su palabra a los oyentes. Pero, en vano, tan pronto como subía al púlpito los domingos y miraba todos aquellos ojos extraños que subían fijos hasta él desde el pavimento de la iglesia, el calor y el convencimiento de todas sus palabras se le quedaban congelados en los labios. Oía, desesperado, cómo sus frases sonaban a hueco bajo las sonoras bóvedas, mientras advertía en los fieles un aburrimiento cada vez más fuerte. Era como si entre él y los fieles se abriese un abismo cada vez más ancho que su voz no podía salvar, un abismo congelador, en el que, como aves muertas por congelación, iban cayendo una por una todas sus palabras que querían subir al cielo. Había dejado de pasear y se había ido a la ventana, desde donde, con lágrimas en los ojos, tendió su vista por el paisaje. Los dorados rayos del sol bañaban su delgada figura y según estaba allí con bata oscura desceñida, apoyado el hombro en el borde de la pared y la cabeza enmarcada por la verde hiedra de la chambrana de la ventana. Hacía pensar en un monje joven que desde su solitaria celda contemplase el mundo tras el que iban todos sus anhelos. Desde su ventana casi veía toda la parroquia. A sus pies tenía un rincón del jardín de la casa parroquial y más allá veía un par de caseríos Begbie, grandes, revestidos de cemento y la empedrada charca. Desde su atalaya podía seguir más de media milla con los ojos el camino de la parroquia, que se marcaba sobre las tierras elevadas hasta desaparecer al sur entre grandes y peladas lomas, detrás de las cuales se ocultaba Ski Berup, tan recogido que ni una sola chimenea sobresalía por encima de las cumbres. Más lejos se divisaba la torre de la iglesia solitaria, y a lo largo del horizonte por el este se veía la azulada superficie del fiordo, las verdes y blancas alturas de las montañas de la orilla opuesta. Todos los días contemplaba el paisaje y ya conocía cada casa, cada árbol y cada altura. Su mirada había seguido, soñadora, ora la yunta tirando del arado, que un día bajo el aguanieve y otro día al sol se movía pesadamente por las tierras húmedas, ora el bote del pescador que con su vela blanca o castaña pasaba cruzando de costa a costa, ora los rápidos carruajes de los de Ski Berup a su regreso de la ciudad por el sinuoso camino parroquial, donde a cada ondulación se iban empequeñeciendo más y más a sus ojos, hasta desaparecer como ratoncitos entre las tres toperas de la lejanía. Por las tardes, cuando en el sudoeste se había apagado el último rayo del sol, veía encenderse una tras otra como estrellas de un cielo las luces de las viviendas y en su soledad se imaginaba entrando en la sobria y penosa vida de sus pobres moradores, soñando convivir fraternalmente con ellos como su amigo y auxiliador. Ahora comprendía que se había equivocado. Sus ojos se habían abierto y visto el profundo e inquebrantable abismo que le esperaba de aquellos campesinos que vivían en chozas, verdaderas viviendas semisubterráneas y trabajaban la oscura tierra. Una especie de gente esclava, cuyo ser era un misterio, cuyo idioma apenas se entendía y cuyos pensamientos, sueños y
preocupaciones y esperanzas nadie conocía. No habría manera de cambiar esta situación. No era como si la humanidad hubiese olvidado completamente la palabra mágica que podía hacer levantar las colinas sobre columnas de fuego y traer la gente de la gleba a la luz y al aire del día. Un sonido flautado le arrancó de sus reflexiones. El sonido venía del espacio. Levantó la vista. Era un estornido. Se quedó sorprendido. Había estado todo el día tan ensimismado y absorto en sus pensamientos que no se había dado cuenta de que el sol había roto las frías brumas que durante semanas enteras habían envuelto la tierra. Miró a su alrededor y de nuevo cantó un estornido cerca de él, y otro, y otro. Todo el jardín estaba lleno de primavera. Si te está gustando la historia, no te olvides de suscribirte, activar la campanita, dejar un like y un comentario. Gracias por prestar atención. Continuamos con el audiolibro. Sonrióse melancólicamente. Dio en pensar en las muchas veces que en el curso del invierno había suspirado por la venida de la primavera, pues había tenido una fe especial en que con ella todo al fin se pondría bien, en que la primavera traería el fiordo y a la tierra, paralizados por el invierno, la fuente del amor que él sentía bullir en su corazón. Y había llegado la hora. Volvió su cara hacia la habitación, se fue hacia la mesa escritorio, donde con todo cuidado guardó la carta del padre en uno de los... Luego las dos manos por la frente y por la cabeza para apartar de sí todo pensamiento penoso. Cogió el sombrero y un paraguas de seda que había junto a la puerta y salió del aposento. Bajó por la crujiente escalera del desván, atravesó la antesala y por una portezuela que había al lado del edificio principal salió al jardín con el fin de atravesarlo para llegar al campo libre. Según iba caminando junto a la primera y grande alfombra de césped, oyó que alguien le llamaba. Era Rangilda. La llamada le contrarió un poco, pues en aquel momento hubiese preferido estar solo, pero tuvo que volverse y saludar. Rangilda vino a su encuentro desde el balcón. Llevaba un vestido de mañana de colores vivos, de tela suave y caliente, con grandes borlas en los hombros y un jubón largo y en punta. Al bajar las escaleras se veía por debajo de la parte inferior del vestido un par de zapatos de charol terminados en punta y desprovistos de cordones. Un chal de color gris pálido le cubría la espalda y la parte superior de los brazos. Un enorme sombrero de paja desplegado sobre la nuca y sujeto con un broche cubría su pelo rizado de color rojo ardilla. ¿Puedo hablar 2 palabras con usted, señor Hampstead, de paso que se va?, preguntó ella con total naturalidad. ¿Tiene usted inconveniente en seguirme un momento a la avenida de los Castaños? Voy a ver si encuentro un par de violetas. Atravesaron juntos el jardín. Lo mismo que la casa parroquial, era una de las cosas que había dejado el cura de los Millones, por sus extensas alfombras de césped, sus matorrales, sus grandes tazas de piedra, sus largas avenidas y aleñas artificiales recortadas. Parecía el parque de un noble. Tonnesen había hecho cuestión de honor el mantenerlo en su antiguo esplendor en la medida de sus fuerzas. Sobre una profunda zanja que atravesaba el jardín se había construido un puente de madera a estilo chino, con grandes cabezas de dragones y techo de bambú. Sobre este puente pasaban ahora Rangilda y Manuel. Bueno, dijo después de un momento de silencio, ¿puedo preguntarle qué quiere usted decirme? Ella se rió alegremente. ¿Tantas ganas tiene usted de saberlo? No, precisamente, pero a decir verdad tengo que hacer. Como ve, llevo ropa de viaje, ropa de peregrino. Voy a mi tierra prometida. ¿Su tierra prometida? ¿Qué quiere decir con eso? Oh, en realidad no quiero decir nada, dijo poniéndose serio y bajando la vista. Volvieron a caminar un par de minutos en silencio. «¡Qué hombre más desagradecido es usted!», dijo ella, intentando adoptar un tono alegre.
Realmente yo podía tener deseos de echarle una reprimenda. ¿Es que ya no hay en el mundo nada que pueda hacer brotar una sonrisa de su cara? Quiero decirle que yo estoy sintiéndome algo ofendida con usted. Yo, por ejemplo, estoy convencida de que usted ni siquiera se fijó en lo adornada que puse hoy la mesa del desayuno, solo porque usted dijo hace poco que le gustaba más ver en una mesa un ramo de flores que un asado de ternera. Él sonrió distraídamente. Ya lo sé, señorita, soy un hombre indigno. Ríñame, lo merezco. Es probablemente una enfermedad de la infancia que estoy a punto de echar del cuerpo. Usted sabe lo que los últimos profetas predican. Todos nosotros llevamos una herencia de romanticismo roído por los gusanos, dicen, y seguramente o mi padre o mi madre tuvieron un día más capital de romanticismo que la mayoría. ¿Su madre? Sí, pero hablemos de otra cosa, señorita. No olvide usted lo que tenía que decirme. Habían llegado a una ancha avenida de castaños que por aquella parte formaba el límite del jardín con las demás tierras. Una bandada jubilosa de estorninos de plumaje metálico revoloteaba a la luz del sol. Entre las copas de los árboles y del espacio libre venía un olor a tierra y a gérmenes recientes. Había entre dos troncos un banco natural. Ante él se detuvo Rangila diciendo: ¿Nos sentamos un poquito? De aquí también el sol. Ella barrió con las borlas del chal algunas hojas marchitas que cubrían el asiento del banco y se sentó en un extremo. Manuel permaneció en pie ante ella, apoyado en su paraguas y sin hacer señal de sentarse. Ella estuvo un momento sentada con el cuerpo inclinado hacia adelante y las manos juntas sobre las rodillas, contemplando en silencio la punta de sus zapatos. Luego, sin levantar la cabeza, dijo: «Me habla usted de su madre. Me viene el pensamiento. ¿Es algo que yo he soñado? ¿O me ha contado usted alguna vez que usted no era muy mayor cuando murió su madre?» «¿Yo?», dijo, lanzándole una mirada desconfiada. «Oh, yo tenía 15 o 16 años, pero ¿por qué me lo pregunta?» «No sé». ¿Ha hablado usted hace poco con alguien sobre mi madre?» «Sí, mi padre y yo hemos estado hablando hoy. Mi padre estuvo con uno que conoció a su madre». La mirada del capellán se oscureció. Entonces es de suponer que su padre haya hablado también del fin de mi madre. Sí. Las mejillas del capellán se ruborizaron intensamente. Al cabo de un momento de silencio dijo con voz apagada pero llena de apasionada emoción: «Mi pobre madre fue una víctima expiatoria de su tiempo, de su familia, de la sociedad a la que usted y yo pertenecemos, la cual, desde que nacemos, nos pone en una camisa de fuerza para quitar lentamente la vida a los que carecen de valor o de fuerza para hacerla jirones». Ella le miró un poco sorprendida y dijo: «¿Qué me quiere usted decir?» «Oh, quiero decirle que cuando nosotros queremos ser sinceros, nos vemos obligados a reconocer que todos nosotros vamos arrastrando una carga más o menos pesada de cansancio de la vida, de tedio de vivir, de sentimiento de soledad, o de lo que ahora llamamos enfermedad de nuestro tiempo, que es el fruto amargo de nuestro exceso de cultura. Hay quienes tienen fuerza moral para llevar esta carga sin desfallecer, pero por esta misma razón entre ellos no figuran nunca los más débiles, cuyos corazones se rompen bajo su peso. Ya verá usted cómo quizás al fin todos caeremos en la lucha, especialmente nosotros, pobres criaturas humanas nacidas en las grandes ciudades, entre chimeneas de vapor, hilos de telégrafo, ferrocarriles y tranvías. ¿Cuántas generaciones cree usted que aguantaremos todavía? ¿O no es cierto que todos nosotros debemos envidiar sinceramente al pobre padre de familia que, alegre y sin queja, trabaja como un esclavo toda la semana, come su pan seco y duerme dulcemente en paja vieja? Pero entonces, qué estúpido es el que yo, pobre monstruo perdido de la cultura, quiera ser guía de los sanos, ejemplo de los impolutos.
Yo le aseguro, Rangilda, yo jamás atravieso el umbral de la choza más miserable sin que me palpite el corazón de santo respeto. Tengo el pensamiento de que debo quitarme los zapatos, de que piso un santuario donde en todo caso algunos sentimientos humanos conservan todavía la hermosura y nobleza que el Señor en la mañana de los tiempos depositó en el pecho del hombre. Había llegado a su acostumbrada loa de la vida campesina, sobre la cual él y Rangilda habían sostenido durante el invierno acaloradas discusiones. Rangilda declaraba sin rodeos que ella aborrecía la vida del campo, y tampoco ocultaba para ella los campesinos que eran una casta inferior, una especie de semihombres, que unas veces se arrastraban por el suelo y otras se mostraban arrogantes, oliendo siempre mal, y con los cuales no quería más trato que el absolutamente obligado. También ahora impugnó el apasionado punto de vista de Manuel. Si muchos de estos campesinos, decía ella, se encuentran a tan gusto en la suciedad y en su paja y apenas aspiran a una suerte mejor, esto solo demuestra que en realidad se distinguen muy poco todavía de los animales. Segunda pausa en Historias Contadas. Muchas gracias por estar prestando atención a este audiolibro. Por favor, no te olvides de suscribirte, dejar un comentario y activar la campanita para más notificaciones. Continuemos con la siguiente parte del audiolibro. Por ejemplo, de los cerdos que mantienen en toda su pureza los sentimientos del corazón. Pero de nada sirve que hablemos de esto, terminó ella vivamente. Usted no está dispuesto a dar su brazo a torcer y es tonto que yo me empeñe en convencerle. Esta tarea la hará la querida realidad. Esperemos. Ella se rió y al verla así sentada, con su brillante vestido a la última moda, tan dueña de todas las líneas de su esbelto cuerpo, desde la punta del zapatito de charol que sobresalía debajo del vestido hasta el enorme sombrero florentino que arrojaba una sombra picoteada como un velo de encaje sobre la mitad de su pálida cara, se podía llegar a dudar un momento si ella pertenecía también a la misma raza humana a que pertenecía aquella gente torpe, pesada y rústica con quien vivía. Manuel, que se sintió ofendido por las palabras de ella, hizo un gesto de marcharse. Antes, sin embargo, se volvió a ella una vez más y le dijo: «Me gustaría saber qué quería usted decirme. Seguramente se ha olvidado de que no me lo ha dicho». Rangilda se ruborizó un tanto. En realidad no había tenido más motivo para llamarle que el deseo de charlar un poco y distraerse. Pero buscó una salida. «Ah, sí, como sabrá usted, señor Hampstead, hoy tenemos invitados en casa». «Sí, precisamente se lo oí a un pájaro». «Bueno, no se burle usted. Estas cosas son siempre un acontecimiento aquí en la aldea, donde a lo largo del año no sucede nada más interesante, lo cual prueba precisamente lo que he dicho antes sobre la cuestión. Pero dejemos eso. Como usted se habrá figurado, yo seré la amabilísima anfitriona de nuestros invitados. Según mis noticias, estos señores son Peter Nielsen y Niels Petersen y Peter Nielsen Petersen y Niels Petersen Nielsen. Sí, ahora no fruncirá usted tanto el entrecejo. En verdad que no tengo lo más mínimo contra los queridos seres humanos, pero no puedo estar conforme con lo que me escupan en las alfombras, como hicieron la última vez. Es posible que esto sea una manifestación de la noble espontaneidad de sus sentimientos de los que acaba de hablar usted tan belamente. Pero, a pesar de ello, yo soy completamente. Y ahora quiero rogarle que se muestre usted amable con nuestros invitados. Y si, por la causa que fuera, tuviese yo dolor de cabeza o sintiese cualquier otra molestia parecida, tenga la amabilidad de ser mi galante representante entre las señoras. Ya sabe la señorita que puede disponer de mí a su gusto», contestó Manuel, descubriéndose e inclinándose con irónica cortesía. «¿En qué puedo más servirle?».
Pues que se muestre usted cortés una vez y sea puntual esta tarde. Creo que mi padre en una ocasión como esta se molestaría muchísimo si tuviésemos que estar esperándole a usted. Así pues, venga media hora antes. De este modo podrá ayudarme un poco. Haré lo posible. Pero entonces tiene usted que permitirme que la deje ahora. Además, veo que su padre se acerca a un buen paso. Algo serio le habrá ocurrido a esas ensaladas. Muy buenas tardes, señorita. En efecto, al final de la avenida apareció Tonnesen. Caminaba con las manos sobre la espalda, evidentemente pensando en un discurso con motivo de la reunión. Pero tan pronto vio a la joven pareja, dio rápidamente la vuelta y siguió el otro sendero a través del jardín. Y hasta aquí llegamos con el capítulo 4 de La Tierra Prometida, escrito por Henrik Pontoppidan. El mundo a través de los ojos de los campesinos y de los nobles. Próximo capítulo. Jueves 4 de diciembre. Nos vemos en Kizuna, Historias Contadas.